Muy bien, mis hermanos, Mateo 27 al 56. Nosotros sabemos que la vida, la muerte y la resurrección de Jesús son sin lugar a dudas las esencias del Evangelio. ¿Han oído eso en nuestro entorno, en nuestra sociedad? Recuerdo escuchar un anuncio promocional que decía que las cosas ahora son Esencial Costa Rica. ¿Se acuerdan del Instituto Costarricense de Turismo? Somos Esencial Costa Rica. Esencialmente, básicamente, esto es Costa Rica. Bueno, de la misma forma se puede decir, sin lugar a dudas, que la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo son esencialmente el Evangelio. Son esencialmente la vida, la muerte y la resurrección de Él, las verdades que salvan, las verdades por medio de las cuales nosotros hemos sido redimidos y transformados. Hoy, de manera especial, llegamos a la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y si ustedes se ponen a verlo de cierta forma, la vida de Él no serviría de nada sin su muerte, y la resurrección no podría haber ocurrido sin su muerte. Así que la muerte, el capítulo mismo de la muerte, es el pin sobre el que gira la carreta, hermanos traileros. La muerte de Cristo es el pin sobre el que gira toda la carga. Para las hermanas, otro ejemplo, ¿verdad? Es el centro que corta las cosas dentro de la licuadora. Sin esa cuchilla, la licuadora no sirve para nada. No importa cuántos botones yo le apriete, no va a licuar. Le hace falta la pieza esencial, el engranaje principal de todo el sistema. ¿Qué es la muerte de Cristo? Es el engranaje principal del Evangelio. Es el punto sobre el cual gira toda la historia de la humanidad y por la cual nosotros tenemos redención, salvación y vida eterna. Es glorioso lo que veremos hoy. Es glorioso lo que veremos hoy en Mateo 27 en adelante. Es glorioso lo que veremos hoy. Nada se le compara. Sin embargo, la historia gloriosa del Evangelio, la gran verdad principal de la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ocurre en Mateo 27, eso ocurre en la Biblia, rodeado de la realidad de que lamentablemente la humanidad nunca supo a quién tenía al frente. La humanidad nunca se dio cuenta de a quién estaban crucificando y de cuán importante era este evento en la esencia del Evangelio. ¿Te imaginas eso? Habérselo perdido de tal forma. A veces viene a mi mente una vaga ilustración, pero es una ilustración. A veces pienso, si yo en 1990 se me hubiese ocurrido tomarle fotos a todo Liberia, sería famoso. ¿Por qué no lo hice? Tuve al frente mío una Liberia que ya no existe. En 1990. Y tú la tuviste en 1960, 1980. Y tampoco lo hiciste. Increíble, ¿no? La historia se nos va frente a nuestras narices y no nos damos cuenta. Ay, le hubieras tomado una foto a la casa de la abuela Felipa. Le hubieras tomado una foto al barrio cuando no era famoso. A la calle donde creciste. Cuando nadie le daba importancia. Hermanos míos, lo mismo le pasó a la humanidad entera. El día que clavaron a Cristo en la cruz, no se dieron cuenta. No se dieron cuenta de lo que estaban haciendo. No se dieron cuenta de la gloria que vendría tras eso. No se dieron cuenta de la gloria a la que todos los profetas apuntaban con respecto a eso. Ellos no se dieron cuenta, increíblemente. Así que yo no puedo llamar este sermón de ninguna otra forma que lo que la humanidad no entendió. Lo que la humanidad no entendió de Cristo. No lo entendieron. Isaías 53 dice, no lo entendimos. Y los evangelios dicen, no lo entendimos. ¿Qué fue lo primero que no entendimos? No entendimos que Él era rey. No entendimos su majestad.
Vaya conmigo a Mateo 27, 27 y leamos desde el 27 hasta el 37 y vean que no entendimos. Dice, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio. Esta es la casa donde vive el gobernador o el lugar donde él da sus juicios. Llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la tropa romana. Después de quitarle la ropa, le pusieron encima un manto escarlata. Verso 29, Mateo 27. Y tejiendo una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza y una caña en su mano derecha, y arrodillándose delante de él le hacían burla diciendo, salve, rey de los judíos. Le escupieron y tomaban la caña y lo golpeaban en la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron para ser crucificado. Y cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene llamado Simón, al cual obligaron a que llevara su cruz. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, o de la calavera, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero después de probarlo no lo quiso beber. Y habiendo crucificado a Jesús, se repartieron sus vestidos, echando suertes, y sentados lo custodiaban allí. Pusieron sobre su cabeza la acusación contra él, que decía, este es Jesús, el rey de los judíos. Hermanos míos, todas las frases o situaciones narradas aquí son frases y situaciones de burla a la majestad de Cristo. Le pusieron un manto escarlata, lo más parecido a las ropas gloriosas que se ponían los reyes en esas épocas. Usted ha visto esa imagen de un rey con su gran corona, un manto que tiene un reborde blanco y el manto es rojo hasta abajo, ¿lo ha visto? Con su cetro que tiene aquí otra cosa de puro oro y todo el cetro es de oro, su corona es de oro. Ellos trataron de simular eso con Cristo, pero a manera de burla, a manera de meme, una mala copia de lo que se supone que debería ser un rey. Le ponen el manto escarlata, le hacen y le colocan una corona de espinas, le ponen un cetro en la mano, hecho con una vara. Le hacen reverencias falsas hacia su majestad y le dicen, salve, rey de los judíos. Y le escriben una insignia sobre la cruz. Este es Jesús, el rey de los judíos. Sin embargo, no entienden y no creen que Jesús sea rey. Para ellos simplemente es un estafador, una mofa, alguien que dijo ser lo que en realidad, según ellos, no es. Hermanos, Jesús fue tratado en estos momentos previos a la muerte en la cruz como un embuste, como si él no fuese realmente rey, sino solamente un hombre, pero no un hombre cualquiera, un hombre mentiroso, un hombre embustero, un falso heredero a un trono que según ellos nunca le perteneció. Así lo trataron, de esa forma lidiaron con él. ¿Y por qué lo hicieron? Mira lo que dice el verso 32, 33 y 34. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene llamado Simón, al cual obligaron a que llevara su cruz. 33. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero después de probarlo, no lo quiso beber. ¿Qué quieren decir esos versículos? Lo que quieren decir es, ellos se equivocaron porque lo vieron débil, porque lo vieron frágil. El hecho de que un hombre llamado Simón de Cirene fuera obligado a llevar la cruz, que pesaba aproximadamente unos 95 kilos, la cruz que Jesús llevaba probablemente era solamente un poste, no la cruz en forma de T que nosotros conocemos, sino solamente un gran palo con el cual lo iban a crucificar así. Cuando lo llevaban con ese gran poste, ellos dijeron, este hombre no aguanta. Se habían burlado tanto de él, lo habían golpeado tanto. Recuerda que Jesús viene de toda una noche sin dormir. ¿Qué estuvo haciendo él antes de que lo arrestaran? Orando. Durante las horas de la mañana, juicios y declaraciones y cosas. Y además azotado. Se le daban una cantidad de azotes increíbles con unos garfios que cuando caían sobre la piel, la sostenían en la piel y luego la desgarraban y se le daban hasta el punto casi de muerte.
pero sin matarlo, porque la ley no permitía que fuera muerto a punta de azotes. Pero lo azotaron casi hasta matarlo, lo golpearon, se burlaron, lo escupieron, luego le ponen la cruz y dicen no va a aguantar. Lo ven débil, lo ven frágil, así que le ponen la cruz a otro, le dan a beber vino mezclado con una hiel, con algo amargo, algo como el vinagre. Eso se utilizaba para que tú volvieras en sí o bien para que tú te drogaras y le hicieras frente a la aflicción bajo un estado de droga que el vino producía, porque le dieron a beber, que bebiera vino para que se sintiera como flotando con esas hieles amargas que ellos preparaban, pero Jesús las rechazó, dice un comentarista, porque venía el momento cumbre. Él no podía llegar a la cruz en un estado de inconsciencia, él tenía que llegar a la cruz pleno, con su estado de conciencia plena, funcionando adecuadamente para todo lo que iba a ocurrir en la cruz del Calvario. Pero la razón por la que ellos le están dando esto es porque lo ven frágil, lo ven débil. Entonces, la humanidad de Jesús, escuchen bien esto, es como el gran resumen de esta primera parte. La humanidad de Jesús, asediada por toda la debilidad humana, no le permitió a la humanidad que lo condenaba percatarse de la regia majestad de quien tenían al frente. La condición humana de Jesús, asediada, afligida por toda la debilidad propia de ser hombre. Lo habían azotado, lo habían lastimado, no había podido dormir bien. Eso no dejó que la gente que lo estaba, que la humanidad que lo estaba condenando, se dieran cuenta de a quién tenían al frente. Lo vieron tan débil, lo vieron tan frágil, lo vieron tan menesteroso, que dijeron, ese no puede ser el rey. Eso es, ¿cómo va a ser el rey? Sin embargo, hermanos, se burlaron del rey, se burlaron del creador del universo, por verlo débil, por verlo sujeto a todo tipo de maldad, pero nunca entendieron que era necesario que esto aconteciera. Nunca entendieron que era necesario que esto aconteciera, para que la misma humanidad que lo acosaba con burlas y maldad, tuviera la gracia sobre ella que solo Dios puede dar. Nunca pensaron, todo esto está pasando para nuestra salvación. Nunca se dieron cuenta de eso. El texto nos muestra algo más que la humanidad no entendió. Ya vimos lo primero. ¿Qué no entendieron? No entendieron que era el rey. No entendieron su majestad porque lo vieron débil. Además, hasta trataron de ayudarlo en su debilidad, para que estuviera bajo efectos del vino y de los vinagres, para que no le doliera tanto, para que estuviera como en un estado de éxtasis, de somnolencia y llegara hacia la cruz con más facilidad. Jesús no admitió eso. Y eso lo llevó a pensar, este no puede ser el rey de Israel. Pero tampoco entendieron su deidad. No entendieron que era rey, no entendieron que era Dios. ¿Qué dice el verso 38 hasta el versículo 44? ¿Lo tienen? Entonces fueron crucificados con él dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, preste atención a lo que ellos decían, tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De igual manera también los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, burlándose de él, decían, a otro salvó, a él mismo no puede salvarse. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Otro más, en Dios confía, que lo libre ahora si él lo quiere, porque ha dicho, yo soy el Hijo de Dios. En la misma forma lo injuriaban también los ladrones que habían sido crucificados con él. Noten, entre otras cosas, que aquí no hay ladrón bueno y ladrón malo, como diría alguien. Ambos eran unos ladrones, estaban burlándose de Jesús, dice Mateo, los dos. Y las burlas de ellos y de los demás, de los que pasaban, todas eran burlas de desaprobación que decían, tú no eres el Dios que dijiste ser.
La frase aquí, Hijo de Dios, no era solo una referencia a ser descendiente de la divinidad. La frase Hijo de Dios es una declaración gloriosa de la eternidad de Jesús. Jesús afirmaba ser Dios. ¿Me explico? Hijo de Dios no es como nosotros lo entendemos. No es que es hijo, sino que está diciendo, yo tengo descendencia divina. Yo vengo de Dios. Hay divinidad en mí. Yo soy Dios. ¿De dónde afirma eso, hermano? De Juan 5:18. Dice la Biblia en Juan 5:18 que los judíos sí entendían lo que significaba esa frase. Entonces, dice Juan 5:18, por esta causa los judíos aún más procuraban matar a Jesús. ¿Por qué? Porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre. O sea, él decía que Dios es mi papá, yo soy su hijo. Y luego agrega la Biblia, haciéndose igual a Dios. Juan 5:18. Él se hacía a sí mismo igual a Dios. Esa era la razón del aborrecimiento judío hacia Jesús, el prometido, el Cristo. Él era el Mesías, a quien ellos no reconocieron nunca. No les calzaba en la cabeza que un Jesús con sueño, un Jesús con hambre, un Jesús débil, un Jesús que iba a morir en la cruz, fuese Dios. Ellos decían, ¿cómo puede ser eso? Ellos nunca entendieron la deidad de Cristo. Ellos consideraron que Jesús era un impostor como hijo de Dios. No es que pensaban que tal vez lo era y que no había tenido tiempo de demostrarlo, sino que meneaban la cabeza, dice la Biblia, meneaban la cabeza, diciendo, no hombre, qué embuste. Y creímos en ti, te vimos sanar gente, te vimos resucitar muertos. ¿Y ahora qué pasa? ¿Por qué no te bajas de esa cruz? Oímos que caminaste sobre el mar, transformaste unos poquitos panes y unos cuantos peces en alimento para 5,000, para 10,000. ¿Pero qué te pasa ahora? Tú dijiste que eras Dios, ¿no? ¿Por qué no te bajas de ahí? Eso es lo que ellos están diciendo. Nos dijiste que tenías mucho poder. ¿Dónde está tu poder? Nos dijiste que eras Dios. Entonces sálvate a ti mismo. Si eres deidad, ¿por qué no te bajas de esa cruz? Si tanto confías en tu Padre y tú y Dios son lo mismo, ¿por qué no vas a salvarte? Eso era lo que ellos estaban diciendo, cuestionando en toda forma la deidad de Cristo. Para estas personas, Jesús no se veía ni hacía lo que ellos pensaban que un Dios debería estar haciendo. Ellos esperaban algo diferente de lo que estaban viendo que ocurría. Era un asunto de expectativas, esas palabras en español, ¿verdad? Expectativas. Era un asunto de expectativas. Jesús no cumplía las expectativas. Jesús no era lo que ellos querían ver, cuando en realidad eran ellos los que no entendían. Fueron ellos los que no entendieron qué significaba derrumbar el templo y en 3 días reconstruirlo. ¿Qué significaba, hermanos? Él hablaba de su propio cuerpo. Él hablaba de que iba a resucitar al 3er día. No estaba hablando del templo reconstruido que era el templo de Salomón. No entendían que tenía poder para dar la vida y para volverla a recoger. No entendían que tenía el poder para vencer la muerte. Hermanos, ¿quién de nosotros puede morirse y mañana volver a aparecer? Ni uno solo. Jesús sí tenía el poder. Pero como ellos lo veían ahí, ellos decían, jamás, ya lo vamos a matar, mira. Sí, pero eran ellos los que no entendían. El problema era de anteojos, ¿verdad? El problema era de capacidad visual del alma para comprender lo que tenían al frente. El asunto no era lo que tenían al frente, era cómo ellos estaban entendiendo todo eso. No entendían el lugar esencial, no entendían el lugar constitutivo de la experiencia de Jesús en la cruz para salvación.
Ellos no entendían. Es que esa debilidad, es que esa muerte de Cristo era la que te iba a salvar. Eso es lo que ellos nunca entendieron. En ese sentido, escuchen por favor, la cruz no encaja con los modelos humanos de poder. La cruz no encaja con los modelos humanos de poder, de justicia o de bien personal. Hermano, si tú fueras a salvar al mundo, ¿te entregarías para que te mataran? No, se supone que vine a salvar, ¿no? ¿Qué voy a hacer muriendo? Exacto. El problema de la cruz es que no encaja con mis expectativas personales. No encaja con la idea que yo tengo de cómo deberían ser las cosas. Alguien podría decir, si somos hijos de Dios, el creador de todas las cosas, aquel que no tiene límite en su poder y en su sabiduría, ¿por qué no somos tan capaces, ni tan poderosos, ni tan ricos, ni tan gloriosos? ¿Por qué somos tan decadentes y tan propensos a la muerte? ¿Por qué? Parece contradictorio, ¿verdad? El problema del evangelio es que no es lo que la gente quiere escuchar. El problema de la gente al crucificar a Cristo y cuestionar su deidad es que el Dios del cielo no se veía como ellos esperaban que se viera. Pero no es lo último que no entendieron. Tampoco entendieron su abandono. No entendieron la relación que él tenía con el Padre eterno. No entendían la eternidad de la relación entre Cristo y Dios. No entendían la unidad. Todo eso es lo mismo. No entendieron por qué decía que estaba abandonado. Tampoco lo entendieron. Verso 45, ¿lo tienen? Mateo 27, 45. Mateo 27, 45. Desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo, noten las palabras de Cristo, Elí, Elí, lema sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí, al oírlo decían, llama Elías. Al instante uno de ellos corrió y tomando una esponja la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Otra vez con la idea de que se adormezca, de que pierda el sentido, de lo que va a pasar si te arriman un alcohol de no sé qué grado a la nariz y tú estás en un estado normal, eso te vuela, ¿verdad? Uno dice, eso es lo que querían con Jesús. Duérmete ya, descánsate, relájate, no pasa nada. Quédate bajo el efecto de esto. Pero los otros dijeron, veamos si Elías lo viene a salvar. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, Elí, Elí. Eso fue lo que hizo. Clamó otra vez a gran voz, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Y entregó su espíritu. Es imposible leer eso y no sentir ganas de llorar. Ahí se murió. Exhaló su espíritu. ¿Cómo exhaló su espíritu, hermanos? En un abandono total. En una condición de soledad total. Pero para entender el abandono de Cristo se requiere una comprensión profunda del Evangelio. Para entender el abandono de Cristo, habría que estar consciente del sacrificio sustitutivo que Jesús realizó. Que al ser sacrificado, estaba siendo sacrificado en lugar de los pecadores. Que deberían ser los pecadores los que deberían estar muriendo solos. Pero que era Él el que estaba muriendo solo para el perdón de nuestros pecados. Porque tú y yo, a la vista de los ojos de Dios, no deberíamos estar parados ni por un segundo. Tú y yo y tú, si quieres me pongo adelante, da lo mismo. No tenemos ningún derecho de estar delante de un Dios justo, santo. ¿Por qué? Porque nosotros somos pecadores y malos. No importa de qué color es la ropa que te pongas, ni la marca que usas, ni de los tenis, ni de los zapatos, ni del carro que manejas, ni qué tan limpio está el carro por dentro cuando abres la puerta, ni qué tan fresco es el olor del aire acondicionado. Tú eres un muerto. Eres un miserable, eres alguien despreciable, perdón, eres desgraciado y deberías morir abandonado. ¿Por qué? Porque somos pecadores.
Pero Él se tragó esta soledad por nosotros. Para que encima de que el aire acondicionado del carro huele riquísimo y me siento tan fresco, además viva vida eterna. Esto es increíble. Para que yo coma lasaña, para que yo duerma en el Hotel Río y mañana me muera y me vaya a la eternidad también. Bendito sea Dios por eso. Él se tragó el dolor, hermanos, esto era sustitutivo. Dios el Padre lo abandonó porque representaba el sacrificio de los pecados de aquellos que jamás van a experimentar el abandono. El que merecía estar protegido y cuidado fue abandonado para que el que no lo merecía fuese recibido. ¿Sabes que si tú estás en Cristo, jamás verás la espalda de Dios? Nunca. Siempre lo verás como tu Padre amado. Siempre lo verás como tu buen Dios, como aquel que preservará tu vida por la eternidad y te pastoreará aún después de la muerte. Nunca sabré lo que es experimentar que Dios me deje. Nunca, nunca, nunca. ¿Pero por qué? Porque Cristo se tragó el abandono completo y total. Y sin embargo, ellos no lo entendieron. No lo entendieron. Hermano, Jesús murió en una completa soledad. Una soledad que Jesús nunca había experimentado. Nunca. En la eternidad pasada, el Padre y Él eran uno. Estando en la tierra, Él siempre hacía la voluntad del Padre y el Padre siempre estaba con Él a través del Espíritu Santo. Pero en la cruz, Jesús fue completamente abandonado en su condición humana. Fue completamente degradado, solo, muerto, abandonado, exhaló su espíritu para su alma. No había nadie para el acompañamiento, para el sentir de la muerte y del dolor. No había nadie, aunque estaba rodeado de gente. Pero la gente que lo rodeaba no entendía. Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Y ellos decían, está llamando a Elí. Veamos a ver si viene a salvar. A Elías. Veamos a ver si Elías viene. Imagínate. No entendían nada. Ni siquiera entendían lo que Jesús estaba diciendo. Ni siquiera entendían las palabras de Cristo en la cruz. Hermanos míos, la cruz, en la cruz, todo vestigio, cualquier rastro de la bondad del Padre desapareció de Cristo y de sobre Cristo. Cristo quedó solo. La expresión de sus palabras es la evidencia de que estaba en un completo estado de abandono. Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Y de esa manera llegamos al final de lo que la Biblia declara. ¿Qué declara la Biblia? Que ellos no entendieron las condiciones, se me escapa el primer término que usé, no entendieron la majestad, esa palabra, no entendieron la majestad de Cristo. No entendieron la deidad de Cristo. No entendieron el abandono de Cristo. La humanidad no entendió absolutamente nada. ¿Qué puedo aprender de eso? Aprendo que ese momento en la cruz, es el momento de la humanidad haciendo lo que solo ella puede hacer. ¿Sabes qué es lo único que la humanidad puede hacer? Pecar. Pecar a placer, a gusto, sin entender nada, haciendo lo que nosotros nos da la gana. En ese caso, matando a el autor de la vida. ¿Te imaginas? Alguien puede decir, si estuviera en medio de nosotros no lo haríamos. Lo haríamos. Lo hacemos cada día. Lo hacemos más a menudo de lo que nosotros pensamos. Aborrecemos a Cristo. Dejamos a Cristo cada vez que seguimos nuestras emociones. Dejamos a Cristo cada vez que seguimos lo que deseamos. Abandonamos a Cristo cada vez que me lleno de ira, cada vez que me lleno de enojo, cada vez que me meto en un pleito, cada vez que estoy ansioso, cada vez que estoy desesperado. Estoy diciéndole a Cristo que Él no sirve. Que yo tengo que echar mano de la situación y tratar de solucionarla. Que con Él yo me moriría de hambre. Nosotros vivimos abandonando a Cristo constantemente, pero en la cruz se ve de la manera más clara que puede ser posible. Hermanos míos, la humanidad sin Cristo es diabólica. La humanidad, nuestra humanidad, sin la gracia que Dios nos da por medio de Cristo y sin la gracia con que sostiene todo lo que nos rodea, es diabólica. Es diabólica.
nosotros solo quisiéramos robar, matar y destruir. ¿Sí o no? Hay que admitir que sí. Solo quisiéramos robar, matar y destruir. Y el que diga que no es porque no lo han presionado. El que diga que no es porque no ha vivido lo que es sentir que me están quitando el puesto de trabajo, sentir que estoy perdiendo a mi esposo o a mis hijos, sentir que estoy perdiendo el renombre que tenía. Cuando algo de eso empieza a perderse y esa es mi identidad, uno se vuelve loco y hace lo que no creería que fuera capaz de hacer. Y lo que va a hacer es pecar, porque es lo que la humanidad sabe hacer muy bien. La humanidad condenó a Jesús, la humanidad azotó a Jesús, la humanidad se burló de Jesús, la humanidad menospreció a Jesús, la humanidad degradó a Jesús, la humanidad mató a Jesús. Pero la humanidad nunca lo entendió y la humanidad nunca le creyó. Lo que debíamos hacer con Cristo no fue lo que hicimos. Por eso decía el canto, vergüenza siento, ¿verdad?, al escuchar mi voz entre esas burlas, porque ahí están también nuestras burlas. Hermanos, Mateo 27 en adelante es el momento de la humanidad. Es el momento de la humanidad. Pero no solo es el momento de la humanidad, gloria a Dios por eso. Es el momento de la sustitución. Era una burla sustitutiva. Era una burla que nos sustituye. ¿Sabes que a Jesús le quitaron la ropa? Para que a nosotros nunca nadie nos quite la ropa. ¿Sabes que a Jesús lo vistieron de supuesto rey y se burlaron de él como rey para que nosotros reinemos con él para siempre? A Jesús lo mataron como un embustero, lo mataron como un mentiroso, porque nosotros los verdaderos mentirosos no moriremos, sino que viviremos con él para siempre. Así que no solo era el momento de la humanidad pecaminosa, sino que también era el momento del bendito intercambio. Era el momento de que se ejecutara todo aquello con lo que a mí me iban a intercambiar. Eso es lo que estamos viendo. Nosotros somos la mofa. Nosotros somos los deplorables. Nosotros somos los que merecíamos la burla. Nosotros somos los que no valemos nada. Somos nosotros los que deberíamos estar abandonados y no Cristo. Pero estaba ocurriendo así porque era el momento de la sustitución. Dios no tuvo de Cristo misericordia cuando era de nosotros, que no debió tener misericordia. Cristo nos representa para salvación. Él es el Hijo de Dios. Él es el justo entregado por los injustos para llevarnos de vuelta al Padre, dice Primera de Pedro 3:18. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Él experimentó el quebranto para que aquellos que por la gracia de Dios son salvos no experimenten el quebranto eterno jamás. Esta sección que hemos leído es también, o nos demuestra también, algo de supremo valor. El Evangelio es verdad, aunque no se vea como nosotros pensamos que debe ser. El Evangelio es cierto a pesar de nosotros, no a partir de nosotros. La humanidad pensaba que ese no podía ser el rey, que ese no podía ser Dios y que ese no podía ser el Hijo de Dios en términos de vínculo y unidad. Sin embargo, sí lo era. Eso me recuerda a mí que el Evangelio es verdad, aunque a mi cerebro le parezca que no es verdad. Pastor, ¿cómo puede creer usted que un día va a sonar una trompeta y que va a aparecer un tal Jesús y que va a traer a juicio a todo mundo y va a resucitar los muertos otra vez y que todos viviremos con Él para siempre? Pastor, eso me suena a mí a fantasía de testigo de Jehová. El Evangelio es verdad, aunque a mi cerebro no le parezca. Y yo le diría, ¿y qué tal si suena? ¿Y qué tal si aparece Cristo? ¿Y qué tal si los muertos resucitan? Tendría que verlo, va a ser demasiado tarde.
para que participes de la gracia y de la gloria eterna. Entonces, ¿tengo que creerlo? Sí. ¿Debo humillar mis estados de conciencia? Sí. El Evangelio es más racional y más sabio de lo que tú te imaginas. El tonto eres tú. El tonto eres tú. Y no soy yo que vine hoy con ganas de ofender. Es la verdad de la humanidad. El pecado es tonto y el pecador también. Cuando estamos frente a alguien que ha muerto, para mí ahí está la mayor expresión de verdad de la insensatez de mi corazón. ¿Cómo es posible que yo no pueda creer que este mundo es maravilloso? ¿Cómo es posible que yo no pueda creer que este mundo es deidoso? ¿Cómo es posible que yo no pueda creer que Dios es el que gobierna todo? Trata de despertarlo. No te va a escuchar. Pero hace unos segundos te estaba oyendo y te estaba hablando, sí. Entonces, ¿por qué ha muerto? Aliméntalo para ver si vuelve. ¿Qué se le fue la vida? ¿Dónde estaba entonces? ¿Por qué no se la recoges y la vuelves a echar para ver si se despierta? Dios nos sostiene y el aliento que respiramos le pertenece. Él es el que nos da la vida y Él es el que la quita. Se la quita a los que están en el gimnasio y se las quita a los enfermos de muerte en el hospital también. Él es el que sostiene todo. Todo. Tú te despertaste hoy y hiciste así. Eso fue por pura gracia de Dios. Pero no solo te despertaste, también descansaste. Eso fue por pura gracia de Dios. Tú naciste, fuiste formado y existes por pura gracia de Dios. Todo lo que vivimos es de Dios, es de su propiedad. Pero a veces nos parece que como no se ve como yo pensaba, entonces no es verdad. Hermano, ¿qué tal si resulta que nosotros también estamos pensando que el Evangelio, y ojo, no solo el Evangelio, la iglesia, ¿qué tal si yo estoy pensando que el Evangelio o la iglesia debería ser algo distinto? Y eso me lleve a desperdiciar la única forma de ser salvo que Dios ha establecido. O sea que la vida cristiana consiste en venir y escuchar a este loco hablar como por 40 minutos y ahí gritar y decir cosas y luego irnos. Yo, mira, si está gritando lo que la Biblia dice y si está hablando lo que la Biblia dice, en eso consiste. Y lo de loco también es cierto. Eso yo no tengo problema con eso. Pero si está diciendo lo que Dios dice, en eso consiste. Que tal vez le falta gracia, o sí, puede que sí, seguramente que sí. Que no es tan sabio como yo pensaba, sí, seguro que sí, pero en eso consiste. Hermanos míos, ¿qué tal si como humanidad también estamos equivocados? Hay quienes piensan que es malo hasta que lo corrijan. A él le parece que es malo que lo corrijan. Y de repente, esa corrección era el único llamado de atención que lo iba a mantener con vida. Ayer estaba viendo el testimonio de un papá que iba manejando un tractor y dice que el hijo pequeño de 4 años andaba ahí, metiéndose. Lo mandé para la casa como 4 o 5 veces, dice. Cuando dejé de verlo, él nada más le decía, váyase para la casa. Y dice, nunca me bajé a pegarle, porque era mi hijo. Porque yo hubiera llorado frente a él, pegándole. Nunca me bajé a disciplinarle, a corregirlo. Solo le dije como 4 veces, váyase para la casa. Y cuando dejé de verlo, pensé que se había ido. Cuando eché marcha atrás, escuché los gritos. Le cortó la pierna con el tractor que estaba manejando. Y decía él, caí en alcoholismo, me arruiné, mi esposa me dejó, todo. Y el hijo mocho, sin pierna, 5 años más tarde, lo encontró botado al papá alcohólico, borracho, y le dijo, papi, levántese, míreme. Él solo tenía una pierna, usted tiene las 2. Y dice, mi hijo me devolvió el valor. Si él está ahí parado frente a mí con una pierna y está contento, está satisfecho. Pero dice él, pero yo cometí un error. Yo debí variarlo. ¿Lo ves? ¿Y qué tal si el varazo es el que salva la vida?
¿Y qué tal si la verdad que estás escuchando es la verdad que mi alma necesita? Y eso a lo que yo no me quiero apuntar, a ser humillado, a tener que sujetarme, a amar. ¿Y qué tal si eso es lo que mi alma ocupa? Cada uno tiene diferentes formas en que el evangelio se le aplica. Algunos tienen que abandonar su orgullo, su arrogancia, y otros tienen que abandonar sus expectativas y sujetarse solamente a Cristo. Bueno, el Señor dio, el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Yo voy a seguir para adelante. Aunque me parezca que yo no puedo vivir sin aquello, esto es lo que me va a salvar la vida. ¿Me explico? ¿Por qué te abates? Le decía el salmista a su propia alma. ¿Por qué te abates, alma mía? Claro, el alma le decía, no, todavía, déjame esto, no, sigue a Cristo nada más, sigue a Dios nada más, dale a Él solo la gloria. Esto es, alma, lo que nos va a mantener con vida. Imagínate llegar a tal punto de tener que pastorearse a uno mismo. Esto es lo único que nos va a salvar, alma, cálmate, depende de Él solamente. No, depende de esto, depende de aquello. No. Es de Cristo, es de Dios, es del evangelio. Necesito preguntarme cómo se aplica a mi vida, pero es esto lo que me va a mantener con vida. Absolutamente nada, ninguna otra cosa más nos podrá levantar. Recuerda que el evangelio es, y yo estuve googleando cuál sería la única forma de decirlo, el evangelio es sui generis. ¿Qué significa eso, pastor? Único en su sentido. El evangelio es único en su sentido. El evangelio es completamente antinatural. ¿Sabe por qué? Porque es divino. Porque es divino. En la mentalidad de un hombre, un rey no sería humillado. En la mentalidad de un hombre, los reyes no se humillan. El de la Biblia sí. En la mentalidad de un hombre, un Dios no se dejaría que lo claven en una cruz. Pero en el Dios de la Biblia sí. En la mentalidad de un hombre, un hijo no sería nunca abandonado por un padre. Pero en la Biblia sí. Eso muestra que el evangelio viene de arriba, no es nuestro. Si estas historias las hubiéramos escrito nosotros, se leerían diferente. Pero las escribió Dios. Por eso se leen así. El Dios que mira la tierra. El Dios que se encarna por nosotros. El Dios que pide un cuerpo y dice, mándame, yo voy a rescatar a mis hermanos. Eso es increíble. El que me llama amigo, siendo yo su enemigo. Me llama hijo, siendo yo un rebelde. Este es el Dios de la Biblia. Dime quién escribe así, hermanos. Dime dónde están esas obras literarias. No existen, solamente aquí, en la bendita palabra de Dios. ¿Puede haber esperanza para un pecador? La hay. ¿Qué tengo que hacer? Clama a mí y yo te responderé. Te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tu mente no piensa como la mía piensa, dice Dios. El evangelio es único. Es único. Y es lo único que necesitamos. Yo quisiera vivir llorando toda la vida. Yo quisiera que este hombre que está aquí fuera el que vive siempre, pero no. Yo sé que no. Yo sé que el hombre viejo sabe nadar, dice Martín Lutero. Yo sé que mi viejo yo sigue dentro de mí, pero tengo esperanza. Un día, mis lágrimas serán para vida eterna. Y Él sabe qué hará. Él debería dejarme llorando, por lo menos dejarme llorando en la eternidad. Déjame llorar, no lo merezco, soy un indigno pecador. Y Él dice, no, te la voy a secar, te la voy a limpiar, nunca más te acordarás. Ay, Él debería dejarme llorando. Déjame sufrir algo, déjame morir algo, déjame matar algo. Y dice, no, tetelestai, hecho está. Él dio su vida. No hay más sacrificio por el pecado. No quiero más nada. No quiero ni tus lágrimas. No quiero nada. El evangelio es ir en contravía. Antinatural, anticultural, anti todo. No te asustes cuando sientes que en la iglesia te piden algo que no es lo que tú quieres dar. Y uno diría, eso es normal. En eso consiste la vida eterna.
en que muertos a nosotros mismos vivamos para Él, para el que aún siendo sus enemigos nos amó y dio su vida por nosotros. Hermanos míos, la humanidad es víctima y victimaria. La humanidad es víctima y victimaria. Ella murió y también mató. La humanidad en su ignorancia es incrédula, pero Dios es rico en misericordia. Y entendiendo el mundo de maldad que nos gobierna, Dios hizo más, derrotó más, perdonó más, salvó más con Cristo en la cruz del Calvario. Es como si Dios dijera, tú me vienes a hablar a mí de sabiduría, yo te voy a enseñar cómo se salvan almas. Y uno diría, Señor, ¿qué ideas se te ocurren? Son completamente contrarias a las nuestras. Y Él dice, ¿qué? ¿Tú, cómo puedes esperar que un Dios te salve si piensa como tú? Para que te pueda rescatar tendría que ser alto, supremo, divino, elevado y completamente distinto a nosotros hoy. Pero ese Dios es un Dios airado, pero hoy es un Dios compasivo y misericordioso, porque hubo uno que entregó su vida en la cruz. Hermano, ¿se dio cuenta la humanidad lo que había hecho? Sí. Lee conmigo Mateo 27, 51, en adelante para que terminemos. Yo quería tener un video, pero no pude conseguirlo y hubiese sido algo muy loco. Pero tal vez ustedes lo han visto en las películas. Han visto cuando termina una película increíble y aparece una estrella y se autoconsume. ¿Lo han visto? Se autoconsume la estrella y luego vuelve y hace ¡boom! Ese es el Evangelio de gloria. Y eso fue lo que ocurrió en la cruz. Mira lo que dice Mateo 27, 51. En ese momento, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron, los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Ese es cuando Él entrega el Espíritu. Y ahora esto que estamos leyendo es el boom. El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto, las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron, era verdad, era verdad. Hermano, no era, es Dios. Es lo que ellos dijeron, era verdad, era verdad. Dios quiera que a ti y a mí no se nos haga demasiado tarde para decir lo mismo. Era verdad. Pero ¿cuándo lo vas a decir? Cuando escuches el boom. Esto lo dijeron hasta que escucharon, diría mi papá, el mecatazo. A lo buen guanacaste. Lo vamos a decir hasta que escuchemos el boom. Dice la Biblia, sin fe. ¿Te lo sabes? Sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario, tú viniste hoy aquí por Dios, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermanos, un día el cielo se va a abrir y todo esto se habrá acabado. Un día le veremos en gloria. No esperemos que ese día llegue para decir, era verdad. Ya le pasó eso a la humanidad en el pasado. Este es tiempo de creer y de vivir distinto. Vivir para que el nombre de Dios sea glorificado. Vamos a orar.